Pues buenas tardes, chicos. Pues bueno, tenemos que darle continuidad a esta parte pues la parte en donde nosotros ya empezamos a generar o empezamos como que a hacer cierto ruidito con todas las características que nosotros tenemos que formular a partir de, pues, ciertas vinculaciones con las cuales nosotros hemos venido trabajando y les hemos estado dando por ahí un trabajo, fundamental. El día de hoy o esta semana prácticamente a nosotros nos toca ver los códigos de procedimientos penales en nuestro país. ¿Lo tenemos que ver como un pilar esencial dentro de la justicia? Claro. ¿Y cuáles van a ser esos fundamentos dentro de? Muchas veces nosotros generamos ciertos recursos formales, si tú lo quieres ver así, incluso como parte de. Pero también necesito que tú entiendas que la mayoría de las circunstancias que se llegan a dar como parte de estos códigos, pues es lo como su nombre lo dice, ¿no? Prácticamente es determinar la justicia. Si nosotros nos regresamos o vemos todas las materias con las cuales hemos trabajado, hay que recordar que en materia legal, pues, ¿cuál es la parte más importante? La justicia. Y si nosotros tratamos de definir o tratamos de formalizar la parte de la justicia y tenemos que decir qué es, bueno, pues en ese momento nosotros vamos a poder decir que la justicia no es otra cosa más que darle a cada quien lo que se merece. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos entender esta parte? Vámonos al marco legal y los fundamentos del procedimiento, de un procedimiento penal en nuestro país, ¿no? Prácticamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está vigente desde el 2014 y ya ha tenido pues varias reformas, prácticamente regulariza toda la parte de la investigación, el procedimiento y la sanción de los delitos en nuestro país. Si nosotros lo vamos o nos vemos a partir de una investigación, nosotros estamos hablando del artículo 117, que nos está diciendo que la mayoría de las circunstancias tienen que tener una investigación previa para que se pueda dar dentro de un procedimiento y así generar una sanción. También establece que un sistema acusatorio oral y público que pues prácticamente garantiza el acceso a una justicia pronta, respetuosa de los derechos humanos y expedita, ¿no? Destaca la transparencia, ¿no? La presunción de inocencia debido a un proceso y a la protección prácticamente de las víctimas o hacia las víctimas. ¿Por qué? Pues porque sustenta la legalidad, objetividad y eficiencias necesarias para fortalecer la confianza en el Estado de Derecho. ¿Y esto quién lo dice? Pues la Cámara de Diputados en este año, ¿no? Ahora, vamos a desmembrar un poquito esta parte y vamos a ver si realmente tiene esa función, si realmente nosotros le podemos dar esa función específica con. ¿Y por qué digo con? Bueno, pues porque la mayoría de las circunstancias van a estar señaladas o tienen que estar señaladas como parte de un recurso público. Muchas veces, chicos, esos recursos públicos por medio de los cuales nosotros hemos venido trabajando, pues necesitaríamos entender si realmente son funcionales, ¿eh? O sea, tendríamos que ver si realmente pudiéramos por ahí trabajar con este tipo de circunstancias o con este tipo de situaciones que tienen que estar pues bien logradas dentro de ese marco. ¿Por qué lo decimos así? Yo les decía, a partir del artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, te dice que la investigación tiene que estar regulada. ¿A partir de qué? A partir de una prueba y eso se determina en un procedimiento. Pero ojo, ya vimos, la semana pasada nosotros veíamos la parte del sistema oral y público, ¿no? Que tiene que ser ante un juez y todo este tipo de circunstancias. Pero realmente tenemos una justicia dentro de estos procesos, realmente tenemos una justicia específica, ¿no? Realmente tenemos una justicia pronta y expedita y respetuosa de los derechos humanos. Podemos determinar que la mayoría de las circunstancias van a estar relacionadas a, ¿no? Y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, bueno, pues entonces nosotros tendríamos que generar un recurso prácticamente para que realmente se pudiera dar una circunstancia legal de este tipo. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las situaciones van a estar embelesadas o generan un embelesamiento a partir de lo que nosotros estamos tratando de entender o de lo que nosotros estamos tratando de hacer. No necesariamente, y hay que decirlo así,
no necesariamente buscamos una resolución. Simplemente estamos buscando una justicia que sea inequívoca, ¿no? Que realmente nos pueda dar a nosotros un resultado específico. No necesariamente, siempre se los he dicho, no necesariamente el que nosotros queremos, pero sí el que nosotros esperemos y el que nosotros por el cual nosotros estemos trabajando. Es por eso que estos fundamentos, chicos, llegan a determinarse o llegan a darse dentro de este marco legal. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitaríamos entender si realmente tenemos objetividad dentro de este sistema de justicia, dentro de todas estas características específicas con. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día nosotros vamos a tener una estructura integral del Código Nacional de Procedimientos Penales y en base a ese nos vamos a basar. ¿A partir de qué? A partir de los componentes sistemáticos y su interacción en un proceso penal mexicano. Ojo, no necesariamente estamos buscando la resolución de, ¿por qué? Porque tenemos las disposiciones generales, que son los principios rectores que definen o las definiciones esenciales y los ámbitos de aplicación de un procedimiento penal. ¿A partir de qué? Y eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿A partir de qué? Pues a partir de una carpeta de investigación. Y esa carpeta de investigación determina o requiere qué es lo que tú estás tratando de hacer, a partir o en dónde, en las etapas procesales, que son la secuencia de la investigación inicial hasta la ejecución de las sanciones, pero no necesariamente se va a estar o se va a ver reflejada a partir de lo que tú estás buscando o de lo que tú estás tratando de entender. Y eso nos tiene que quedar muy claro, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces este tipo de circunstancias generan una, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Una estructura social personal y esa estructura social personal muchas veces determina hasta cierto punto un cambio riguroso con, y esos cambios rigurosos muchas veces van a tratar de entender cómo se inicia la investigación o a partir de qué, porque si nosotros nos vamos a un sistema real en la práctica, vamos a decir, bueno, ¿quién me inventó esa carpeta de investigación? ¿No? ¿Y a quién se le ocurrió darme ese tipo de sentencia? Y entonces nosotros nos basamos en la otra parte, que son los medios de prueba, ¿no? Que es prácticamente la regulación de admisión, práctica y valoración de pruebas en audiencias orales. Pero si nosotros, ojo, si nosotros logramos determinar estas pruebas, ¿hasta dónde me van a llevar dentro de estas etapas procesales? ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que yo estoy tratando de hacer, de tratando de efectuar y no necesariamente voy a poder regularlo y eso me tiene que quedar muy claro, chicos. No necesariamente lo voy a poder regular. Y tú vas a decir, bueno, profe, pero si no lo vas a poder regular, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Ah, bueno, eso es muy simple, porque la mayoría de las circunstancias van a estar relacionadas a. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces este tipo de pericias que nosotros pudiéramos llegar a ver e incluso nosotros pudiéramos llegar a entender, también me van a poder decir hasta dónde yo voy a poder crecer y hasta dónde yo voy a poder salir adelante. ¿Por medio de qué? Pues por medio de este tipo de situaciones generalizadas que yo tengo y que yo estoy tratando de dar y que yo estoy tratando de hacer. Es por eso que los medios de prueba tienen que estar vinculados a proceso y estas vinculaciones a proceso muchas veces van a estar relacionadas a, a la parte de la investigación inicial, a la parte en donde yo voy a poder decidir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Así de simple. Y no necesariamente tengo que tener una recreación de algo y esa recreación a mí me va a poder decir si realmente estoy dentro de ese marco legal o fuera de ese marco legal. Pero, ojo, yo tengo que generar las garantías procesales. ¿A partir de qué? A partir de proteger los derechos, en específico los derechos humanos, ¿no? Incluyendo la presunción de inocencia y una defensa adecuada, que ojo, no siempre se da y eso nos tiene que quedar bien clarito. No siempre se da, pero no se da no porque uno quiera, sino porque al final del día muchos de los procesos empiezan a darte ciertos recursamientos y esos recursamientos van a estar establecidos o se empiezan a dar a partir de ciertas características. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos las instancias y competencias necesarias para poder trabajar, que es la organización judicial y las responsabilidades del Ministerio Público, jueces y policías. Ojo, policías de investigación, para que después no me estén diciendo, es que tú los mencionaste. No, a ver, tranquilos, policías de investigación.
Cuando nosotros logramos reunir esta parte, nosotros vamos a poder decir si realmente funciona. Y entonces en estos 5 puntos que nosotros podemos ver como parte de una espiral, nosotros vamos realmente a poder entender hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con. ¿Estamos de acuerdo? Y ese tipo de circunstancias van a estar o empiezan a generarse sobre ciertas valoraciones y que son valoraciones que nosotros tenemos que entender, chicos. ¿Por qué? Pues porque al final del día esta estructura integral del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente me va a hacer que me va a determinar una investigación hasta una sanción. Muchos te dicen, es que todo inicia en una investigación inicial, pero no es cierto. Inicia desde que se comete prácticamente el delito. Si te conocen o si se llegan a conocer o se llegan a dar y al final del día no pudiste, no te pudieron sancionar, bueno, pues qué padre, pero al final del día desde ahí se está cometiendo la parte de una investigación procesal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, necesitamos entender también cómo la mayoría de las circunstancias se empiezan a generar o se empiezan a relacionar dentro y fuera de todas las características específicas. ¿A partir de qué, chicos? Bueno, pues a partir de las fases clave del procedimiento penal mexicano, ¿no? Tenemos, yo les decía, una investigación inicial, una etapa intermedia, un juicio oral, una sentencia y una resolución. ¿A partir de qué? A partir de una ejecutoria. ¿Y esas ejecutorias cuáles son? Bueno, pues van a ser todas aquellas formas, todas aquellas características que nosotros tenemos como parte de una relación formal o informal, si lo quieres ver así. ¿A partir de qué? A partir de todas las características funcionales que nosotros logramos tener o podemos llegar a tener como parte de muchas de las formas, incluso informas que nosotros pudiéramos llegar a someter dentro de esto, yo les decía, las iniciamos en la investigación inicial, ¿no? Que es prácticamente la recolección de indicios y pruebas por el Ministerio Público y la Policía de Investigación, ¿no? Y la protección de derechos humanos y la preservación de la escena del delito. Que bueno, ese es tema de lo que nosotros estábamos viendo en medicina legal y criminalística, en donde realmente nosotros podemos hacer funcionar ciertas formas y ciertas adecuaciones dentro de qué, dentro de esta parte. Ahora, si es muy necesario que nosotros podamos entender o que nosotros podamos generar hasta cierto punto ciertos recursos, claro. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en la parte de la etapa intermedia, ¿no? Que es prácticamente la formulación de imputación y la audiencia de vinculación a proceso, o lo que conocemos como audiencia inicial, ¿no? Y la resolución sobre la procedencia del proceso penal. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿por qué estás ahí, mi rey? ¿Por qué tú lograste entrar en esta parte de las grandes ligas para poder determinar un punto de partida? Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, muchas veces o muchas de las características que nosotros estamos tratando de formular y que nosotros estamos tratando de llevar a cabo, casi siempre van a tener un proceso, perdón, un procedimiento especial. ¿A partir de qué? De algo que nosotros conocemos como juicio oral. Que esto prácticamente se desarrolla de manera pública, no siempre, eso va a depender mucho del delito que, pues, que haya cometido tu cliente, ¿no? No necesariamente siempre va a estar igual, pero sí vamos a poder entender que, pues, tiene que ser contradictorio para la discusión de pruebas y alegatos. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente todas las pruebas y los alegatos que nosotros pudiéramos presentar nos van a poder dar ese recorrido específico con. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos la sentencia y la parte de la resolución que pues prácticamente determinan o que nos logran dar pues un resultado, ¿no? Un resultado de justicia, si muchos abogados lo quieren ver así, yo no tengo problema, ¿no? Pero también nos da la posibilidad de poder generar medios de impugnación. Esta sentencia y esa resolución nos tiene que dar a nosotros un sistema de justicia penal, eso que nos quede muy claro. Y también la parte de la ejecutoria, que es la última parte, ¿no? Que es la ejecución de la pena o las medidas establecidas, supervisadas por autoridades, pues que ya sean competentes o no. Eso no lo vamos a meter a discusión. Lo único que sí es que nosotros tenemos que entender que la mayoría de las circunstancias tienen que estar relacionadas a estos 5 pasos. ¿A partir de qué? Eso es bien simple, a partir de lo que yo estoy presentando como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchas viabilidades que nosotros pudiéramos llegar a tener o que nosotros pudiéramos llegar a sancionar, también nos dicen cuáles van a ser
pues todas las partes que van a entrar o que empiezan a entrar dentro de estas formaciones, formaciones estructurales, ¿no? Formaciones que al final del día nosotros tenemos que entender como parte de, pero que también necesitan entender cómo se empiezan a relacionar en una parte fundamental dentro de esta o con todas estas características que nosotros pudiéramos llevar a un límite, ¿no? ¿A partir de qué? Yo les decía, a partir de un proceso penal, a partir de una fase de investigación, ¿no? Y esta fase de investigación muchas veces encuentra o recobra ciertas formas y ciertas características que nosotros logramos entender dentro de ciertas viabilidades y ciertas viabilidades que nosotros pudiéramos llegar a generar como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, vámonos a la evolución histórica de los procedimientos penales en nuestro país, ¿no? Que es prácticamente de la tradición a una modernidad. Vámonos desde 1871, en donde se genera el primer código unificado en México basado en un modelo inquisitivo, ¿no? Dentro del siglo XIX, ¿no? En donde prácticamente te decían, pues tú vas a ser culpable hasta que se determine lo contrario, donde no tenías derechos como víctima, donde prácticamente una acusación informal te podía llevar a la cárcel, ¿no? Y muchas veces este sistema inquisitivo generó como que ciertas modalidades que no pudiéramos entender. ¿Por qué? Pues porque muchas veces ni siquiera conocías de manera directa a tu contraparte, ¿no? Simplemente se determinaba, se llevaba un proceso, no teníamos ni nada de oralidad y pues se llevaba, se determinaba, ¿no? Ya para allá del 2008, pues prácticamente la reforma constitucional en materia penal, donde modifica los artículos 20 y 21 para instaurar un sistema penal acusatorio y oral, ¿no? Pues iniciando una transición procesal. Hay que recordar, chicos, que estas transiciones procesales que inician en el 2004, 2008, prácticamente se llevan a cabo hasta el 2014. En el 2012 ya teníamos situaciones claras por medio de las cuales podíamos empezar a trabajar por medio de todo esto, ¿estamos de acuerdo? Pero también se generaron ciertos recursos específicos a partir de lo que nosotros teníamos, a partir de lo que nosotros pudiéramos llevar o determinar como parte de un conocimiento específico. Y estos conocimientos específicos que nos llevaron de la mano, chicos, para poder generar un entendimiento de que bueno, pues al final del día todo el mundo te va a decir que de la parte de la oralidad. Pero si nos vamos un poquito a la historia, un poquito más, hay que recordar que materias como como materia eh, ah, laboral, ¿no? Como materia laboral, pues siempre han funcionado de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Pues que siempre han tenido esta oralidad, incluso en materia mercantil podemos decir que siempre han trabajado de manera oral, que sí se llevaban como parte de un sistema de lavaderos en donde todo el mundo decía, opinaba y trataba de decir las cosas, pero pues no necesariamente podíamos decir que era todo realmente escrito. Ya para allá del 2014 se da la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Este, este Código Nacional de Procedimientos Penales que prácticamente entra un nuevo modelo acusatorio, estableciendo las reglas claras de la investigación, del juicio y la sanción. Es aquí en donde nosotros pudiéramos entender o pudiéramos decir qué es lo que nosotros realmente vamos a poder trabajar con ello. ¿Qué es lo que realmente vamos a poder entender con todo ello, chicos? ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de ciertas sanciones que se llegan a generar dentro de un recurso. Ya para el año 2023, ¿no? Hasta el 2025, que es lo que nosotros tenemos, prácticamente se empiezan a dar ciertas actualizaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y tratan de perfeccionar. ¿A partir de qué? Pues a partir de la protección de derechos humanos y aumentar la eficiencia judicial. No necesariamente, hay que decirlo así, no necesariamente buscamos un entendimiento de, pero sí necesitamos recrear o sí necesitamos entender cómo es que nosotros empezamos o tratamos de generar un recurso prácticamente propio dentro o destinado para lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos haciendo. Este tipo de recursos, chicos, que de los cuales nos hablan todas las actualizaciones, todas las reformas que el día de hoy nosotros pudiéramos encontrar dentro de, también es muy importante que nosotros pudiéramos ver hasta dónde vamos a poder llegar, hasta dónde nosotros vamos a poder entender qué es o cómo nosotros lo vamos a generar.
todas estas reformas, chicos, hay que darle cierto entendimiento, cierto recurso en función de lo que nosotros necesitamos. Hay que recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales siempre o ha sido muy claro, ¿no? Y te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás formulando dentro de para que a mí me pueda funcionar? Y a partir de las necesidades que tú tengas como abogado, bueno, pues entonces, bueno, como cliente, mejor dicho, ¿no? Como tu cliente, es en donde realmente nosotros vamos a poder trabajar en ello. Muchas veces buscamos un código de relación, una estructura de relación, pero no nos hemos dado cuenta que en realidad las que tienen o los que tienen las necesidades, pues son nuestros clientes y en base a ello se determinaron estas actualizaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para que realmente podamos garantizar los derechos humanos, incluso si lo vemos bien, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día se generan pues muchos cambios. Incluso yo les decía muchas formalidades de necesidad a partir de todo lo que tú estás buscando. Vamos a hacer una pequeña tabla de diferencias entre el modelo acusatorio y el modelo inquisitivo. Vámonos un poquito más para atrás. El modelo inquisitivo, chicos, pues prácticamente era una investigación dirigida por un juez, nada más por el juez, y nadie tenía o nadie podía hacer nada más que el juez. El procedimiento mayormente, pues se daba escrito y secreto, yo les decía, muchas veces ni siquiera llegaban a conocer a su contraparte, ¿no? ¿Por qué? Porque printean los oficios y tardaban 2, 3 meses, luego hay que ir a ver, ¿no? Y teníamos una limitada participación, si no es que nula, del imputado, o sea, simplemente te decían, tú eres el que estás castigado, estás ahí en la silla de los acusados, y pues vamos a ver qué pasa, pero no te decía nada, algo así como cuando tu maestra te ponía tus orejas de burro en la esquina y tú no sabías ni por qué, ¿no? Y tenían un enfoque de búsqueda de la verdad material, ¿qué quiere decir? Pues lo que pudieran presentar, ¿no? De lo que realmente pudieran llegar a ser. Y entonces aquí teníamos o empezaban a generarse muchos conflictos, muchos problemas. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que se empezaban a dar o ciertas circunstancias que se podían dar dentro de. Muchas estructuras, incluso viabilidades que se llegaron a generar dentro de este sistema inquisitivo, chicos, pues es que la mayoría de las circunstancias trataban o determinaban qué es lo que tú estás tratando de generar o de hacer como parte de un recurso, ¿no? Yo les decía, muchas veces estabas ahí sentado en el banquillo de los acusados y pues no sabías por qué. El único que tenía acceso a todas esas, se llamaban tocas en ese entonces, ¿no? A las tocas, pues era tu abogado, era un juez, ¿no? Y todo eso cuando empieza a cambiar, empiezan a darse cuenta de que la mayoría de las circunstancias, incluso de las situaciones, determinaban ese recurso propio, esa instalación propia de. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros empezábamos a hacer y de lo que nosotros empezábamos a tener. Y luego de ahí yo les decía para allá el del 2008, ¿no? 2012, que realmente es cuando entra ya en funciones esta parte del sistema acusatorio, pues ya tenemos una investigación dirigida por el Ministerio Público. Ahora sí ya tenemos un policía de investigación que él es el que te va a poder ayudar o te va a poder decir, entre comillas, cómo sucedieron las cosas. Tenemos un proceso oral público y contradictorio. ¿Qué quiere decir? Pues que ya el imputado ya podía decir, a ver, qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Luego teníamos ya, ahora sí ya se generan las garantías a partir del acusado y de la víctima dentro de una recolección de hechos o dentro de una formación de hechos. Y esas formaciones de hechos empiezan a crearse o empiezan a darse como parte de, ¿no? Muchas de las circunstancias que se dieron de manera o en relación a, también trataron de entenderse o también trataron de darse como parte formal de ciertas características, de ciertas formas, ¿no? Y ese tipo de circunstancias nos ayudaron a nosotros como abogados para que realmente se diera una formalidad dentro de este tipo de circunstancias. Este tipo de circunstancias
que nos llevaron o que revelaron hasta dónde podíamos llegar. ¿Por qué? Pues a partir de las garantías en donde tú ya no le podías imputar un delito a una persona pues, que ni siquiera conocías, ¿no? Y ya tenemos ahora sí la presunción de inocencia y el debido proceso, a partir de lo que yo les decía, ¿no? En un sistema tradicional te decían, tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y en un modelo actual ya te dicen, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este tipo de circunstancias, chicos, fungen o forman realmente hasta dónde nosotros vamos a poder llegar. ¿Por qué? Pues porque ya pudiéramos tener acceso incluso a una carpeta de investigación. Ojo, no siempre la van a hacer, ¿eh? Policía de investigación no siempre la va a hacer. Por eso es que tu abogado lo tiene que hacer a partir del artículo 70 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros tenemos los principios fundamentales que rigen el procedimiento penal en nuestro país, que es la presunción de inocencia, ¿no? Yo les decía, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Tenemos la publicidad del proceso, que son lo que prácticamente nos habla de audiencias públicas. Ojo, ojo aquí, chicos, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, rapidísimo. No todas las audiencias son públicas. ¿Por qué no todas las audiencias son públicas? Bueno, pues porque van a depender del delito, de la circunstancia y de ciertas formas que se encuentren dentro de. ¿No? Muchas veces buscan la reparación de este tipo de formalidades, pero no se han dado cuenta o no se ha dado cuenta la ley, no se ha dado cuenta la ley que al final del día, pues tú no tienes esa capacidad para poder formalizar o para poder distinguir ciertas formas y ciertas características dentro de estos delitos. Yo por eso les decía, prácticamente la publicidad del proceso vamos a ponerla un poquito en tela de juicio. ¿Por qué? Pues porque no siempre es así, no siempre vamos a poder encontrar este tipo de informalidades, si lo quieres ver así, ¿no? Para que realmente se puedan llevar a cabo. Ahora, tenemos también parte de una generalidad del proceso, ¿no? Esa generalidad del proceso te tiene que llevar o te tiene que decir qué es lo que tú estás realmente haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos un debido proceso, que yo les decía es prácticamente el respeto a los derechos humanos y a las garantías legales de todas las fases. No lo pongo en tela de juicio, porque no lo pongo en tela de juicio, pero sí es muy importante que tú puedas realmente entender cómo esta aplicación de derechos humanos pues, no es para todos, ¿no? Tenemos un principio de contradicción en donde prácticamente tenemos derecho a presentar, controvertir y valorar las pruebas de ambas partes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no nada más va o no nada más van a valer las pruebas de la persona que me está acusando, sino también las mías como presunto culpable. ¿Estamos de acuerdo? Viene el principio de oralidad, donde prácticamente las pruebas y alegatos se hacen de manera oral para poder agilizar y darle transparencia, ¿no? A esta parte del juicio. No todas se presentan de la misma manera, chicos, no todas las pruebas se presentan en esas circunstancias, pero pues sí se da de manera oral, ¿no? No es como en las películas, pero es que bien claro, no es como en las películas, pero si la presentas, o sea, si lo determinas tú. Tenemos una igualdad procesal en donde prácticamente garantiza pues una determinada igualdad entre las partes, ¿no? Ante una autoridad judicial. También lo veo como parte de un recurso inequívoco, ¿no? Según yo, lo veo así, pero pues también tienes que entender que la mayoría de las circunstancias que se llegan a dar tienen que ser circunstancias de formalidad e incluso de informalidad. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que yo tengo, a partir de lo que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A partir de lo que yo estoy tratando de hacer. No necesariamente, y lo digo así, no necesariamente estamos dentro de un recurso propio, pero sí estamos generando una viabilidad e incluso una formalidad dentro de toda esta parte. Muchas veces este proceso de igualdad procesal nos lleva de la mano para poder generar un entendimiento vasto de lo que nosotros estamos buscando, incluso de lo que nosotros estamos haciendo.
pero no necesariamente vamos a poder caer en esos ámbitos de desesperación. ¿Y por qué digo en esos ámbitos de desesperación? Bueno, pues porque al final del día la mayoría de las circunstancias tienen que ver con todos esos procesos, todas esas formalidades que nosotros llegamos a darle dentro del mismo proceso. Tenemos la parte de la integridad de la legalidad como parte de un principio fundamental en donde la actuación conforme a la ley para poder evitar arbitrariedades e ilegalidades. Yo les decía, no lo pongo en tela de juicio, porque no lo pongo en tela de juicio, pero sí vamos a tratar de generar un respeto generalizado a partir de, ¿no? No necesariamente tenemos esos recursos o no necesariamente tendríamos que generar y de gozar de esos recursos, pero sí empezamos a determinar hasta cierto punto ciertos procesos formales, ¿no? Ciertos procesos de incluso de informalidad. ¿A partir de qué? A partir de una legalidad. Y esas legalidades muchas veces te van a poder decir hasta dónde tú vas a poder llegar o hasta dónde tú vas a poder generar un entendimiento con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo les decía, muchas veces necesitamos entender por qué nosotros tenemos esas partes, ¿no? Pero estos principios son los que nos llevan de la mano para poder generarlo. Ya para poder terminar, vamos a ver la aplicación práctica de los procedimientos penales en nuestro país. Prácticamente el procedimiento penal de delitos comunes bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales y el procedimiento específico de delitos contra la salud y derechos humanos, que son dos maneras vinculantes dentro del proceso y estas partes vinculantes dentro de los procesos nos hablan, nos tratan de decir que los delitos contra la salud y los derechos humanos se basan o tienen un código especial, que es el Código de Procedimientos Específicos para Delitos. Este tipo de circunstancias que se llegan a dar o que se llegan a formalizar dentro de, también nos llevan de la mano, ojo, para poder dar una formulación directa de lo que nosotros estamos buscando. ¿No necesitaríamos otra cosa? No, simplemente ver cuáles son los delitos, ¿no? Qué es lo que se está cometiendo. Yo les decía, a partir de la publicidad o el principio de publicidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos una protección judicial y necesitamos entender que la mayoría de las circunstancias tienen que estar relacionadas a partir de lo que yo tengo, a partir de lo que yo pudiera generar dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y ese tipo de circunstancias o ese tipo de formalidades, si tú lo quieres ver así, no busca y no determina qué es lo que yo estoy haciendo como parte. Simplemente me va a poder determinar un recurso propio dentro de las mismas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, pues ahorita de momento vamos a dejar este tema hasta aquí. Nosotros nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense muy bien. Recuerden, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, pues con toda confianza, ¿vale? Sin ningún problema. Pórtense muy bien y nos vemos la próxima semana.